Domingo para ustedes, muy buen domingo familia, se los quiere. Acá estamos nuevamente en este mes de febrero, iniciando febrero, ya para ir todo este verano que se nos está aproximando aquí en Mendoza, que se nos está yendo de a poco, muy lentamente, este verano que nos ha acariciado lentamente. Bueno, quería decirles que hoy el tema que voy a tratar es un tema que quiero que le presten atención. Quiero que es sencillo, es muy simple. Es simplemente se trata de ser feliz. Aprende a ser feliz con lo simple de la vida. Es un temita que pienso que nuestros éxitos personales y satisfacción dependen mucho de nuestra actitud. O sea que acá está la clave de esa felicidad, ¿sí? Simplemente de nuestra forma de ver la vida, de sobrellevar y aceptar cómo son los otros, de valorarnos, querernos lo suficiente y de comprender que la vida se trata de eso, se trata de batallas, se trata de un sinfín de cosas que hay que pasar y también de bendiciones. La vida siempre está de alguna manera abrazándonos cuando menos lo imaginamos, ¿sí? Entonces de eso es lo que hoy quería platicarte un poco. Trato de expresar en estas palabras, a través de mi opinión, sobre la felicidad de la vida, ¿sí? Siempre y cuando estés de acuerdo o no, puedes compartir abajo, discernir. Ser feliz es posible, ¿sí? Es posible. Y te quería leer un poco de estas frases famosas que, ¿cómo se llama? Que escribieron aquellos autores que realmente se inspiraron en la felicidad. Sueña como si fueras eterno, vive hoy como si fueras el último día de tu vida. Esto lo decía James Dean. Es una frase inteligente, ¿no? Bastante perspicaz, un tipo que duró poco tiempo, pero que a la vez su felicidad fue efímera, pero de alguna manera lo fue feliz. No esperes nada de nadie, todo depende de ti y de tus acciones. Esta es una frase inteligente. Yo creo que no hay que esperar nada de nadie en esta vida, simplemente hay que transitarla, hacer las cosas por propia cuenta de uno. Si realmente de corazón alguien quiere ayudarte, permíteselo porque realmente lo está haciendo un acto de amor hacia vos. Entonces, pensá que siempre una persona que te quiere ayudar es porque realmente le nace, pero no le obligues a nadie a hacer nada que no quiera, ¿sí? No le obligues a nadie a que te ame. Dice esto, dice, no viajes para escapar, viaja para que la vida no se te escape. Fíjense qué interesante esa clave, que no viajes para escapar, no te escapes de la realidad. Es muy importante no escaparse de la realidad, porque la realidad es lo que tenemos, lo que nos toca vivir, las situaciones que nos toca pasar. Les cuento que esta semana ha hecho muchísima calor, ¿sí? Este es el primer video que estoy saliendo así, digamos, mostrándome frente a ustedes. He estado haciendo videos quiero hacer esta aclaración, he estado haciendo videos sobre PTC, no ha salido mi careto como dice Sergio, pero bueno, no es por casualidad, es que acá ha hecho mucha calor y realmente he estado en un tono bastante cómodo haciendo los videos sin mostrarme. Se entiende que al hacer calor no dan ganas de estar con camisa. Voy a ser más sincero imposible, así que sabrá entender mi audiencia, es solamente por el calor que no me muestro, porque sinceramente estoy fresquito, les soy sincero. Hoy porque es un cafecito y charlamos, sin cafecito, porque aquí hace un calor insoportable. Pero bueno, seguimos con el video. Quiérete tal y como eres, porque tal y como eres te aceptarán quien realmente sienta aprecio por ti. No le pidas cariño a nadie, no le mendigues cariño a nadie cuando no te lo dan. La gente que te quiere te va a querer por lo que sos como persona, ¿sí? Eso aprendelo, grabátelo en tu cabeza. La gente que te quiere te va a valorar por lo que sos como persona. Realmente no esperes que nadie te dé amor si no le nace. Es simple, a nadie se le mendiga el amor, es muy simple. Otra de las frases que quería leerte: en la vida cuando no esperas nada te abraza todo. Y eso es muy cierto, porque vos sabés que cuando menos te lo imaginás o no le pedís nada a nadie, siempre vas a encontrar a alguien que al ver que vos estás haciendo las cosas te va a dar una mano. Nunca te olvides de eso. Incluso cuando estás emprendiendo, vos que estás queriendo lograr tu objetivo, queriendo lograr ese proyecto, cuando ves que te ven con esa garra, te ven con esa energía, siempre vas a encontrar un aliado.
No tengas duda de que eso va a ser así. Eres el promedio de las personas con quien más te relacionas. Elige bien de quién te rodeas. O sea que estás dentro de esas personas que realmente se relacionan por vos, con vos, porque te quieren. Son personas que realmente te valoran, te quieren, sienten estar con vos, lo desean. Entonces de esas personas tenés que rodearte. Saludamos a Enrique Gabanini, que en este momento se nos ha sumado a este momento de un cafecito y charlamos. Un abrazo, Henry. No pierdas tu tiempo latiendo en relojes donde nunca es tu hora, porque donde no está tu hora no podés estar. Vos tenés que estar en la hora que corresponde a tu vida, la vida que vos estás creando, la vida que vos estás construyendo de a poquito, ¿sí? Cuando uno es feliz no presume de nada, no lo anuncia, ni tiene que demostrarlo, solo vivirlo. Viví ese momento, viví la vida. La vida son esos retacitos de tiempo que se van sumando y hacen que tu alegría sea infinita. Yo les cuento un caso de alegría mío. Anoche, por ejemplo, me fui a la fiesta de la vendimia. Para la gente que no sabe, gente de afuera, de España, del exterior, la fiesta de la vendimia es la fiesta de la uva, del vino. Y anoche estuvimos en esa fiesta, la pasamos genial, genial. La estuvimos pasando genial con amistades, con gente querible, gente que quiero, gente que me siento cómodo. Y estuvimos disfrutando de un mate, disfrutando de algún bocadillo, alguna cosa. Y la pasamos genial, porque realmente eso es la vida. Son momentos de felicidad que uno puede atesorar, ¿sí? Que uno puede atesorar, vivenciar. Y de eso te tenés que agarrar, de esos momentos que realmente te hacen feliz, que suman en tu proceso. Que van a haber dificultades, seguramente van a haber dificultades. La vida no es todo color de rosa. La vida no son simplemente florecillas que hay. No, también hay dificultades. Hay cosas que tenemos que enfrentar. Entonces, cuando uno es feliz, no presume de nada, no lo anuncia, ni tiene que demostrarlo. Solo tenés que vivirlo, no tenés que darle excusas a nadie, ni dar explicaciones a nadie. Elige las personas elige las personas que te eligen a ti, eso es muy importante. Si vos ves que una persona te envía cariños, te envía saludos, te ofrece su cariño, su amor, su tiempo, dedicale tiempo a esas personas, valen la pena, es fundamental. Quien escucha y comprende, escucha el doble. Aprende a escuchar a las personas cuando te están hablando. Aprende a atenderlos, a atender a esas personas que te quieren, que realmente necesitan de tu ayuda. Porque cuando vos necesites van a estar con vos, ¿sí? Así que sabelo. La felicidad no depende de lo que te falta, sino del buen uso que le da a lo que tienes. La felicidad no depende de lo que te falta, sino del buen uso que le da a lo que tienes. O sea, si vos sos feliz con lo que tenés, seguramente vas a tener mucho más. Vas a tener mucho más, vas a tener muchos logros y vas a tener muchas personas alrededor tuyo dándote y brindándote lo mejor que pueden. Pero vos siempre tratá de no esperar nada de nadie. No esperes nada de nadie. Simplemente con amor trata a las personas. Cuando hagas un favor, no lo estés recriminando, simplemente hacelo y punto. Alguien lo va a ver seguramente, y si no lo ve nadie, el de arriba lo ve y te va a mandar una persona para que te dé 1000 bendiciones más. De eso no te quepa duda, porque el universo es increíble y es genial. A ver, ¿qué más podemos decir con respecto a la felicidad? Lucha y ten fe, la vida se trata de batallas y de bendiciones. Es así, es un tire y afloje. Tenemos batallas y bendiciones, batallas y bendiciones, batallas y bendiciones. Siempre estamos así, ese es el proceso magnífico, el proceso maravilloso de la vida. Que siempre vamos a tener un momento tal vez de felicidad y otro momento no tan próspero, pero no significa que por eso debe ser amargo. Tú no te tienes que amargar, tú tienes que vivir un proceso creativo, siempre tratar de ver que cada experiencia siempre te deja algo en tu interior, ¿sí? El error más grande que puedes cometer es sentir temor o cometer un error, ¿sí? Bueno, pero el error lo podemos cometer porque somos humanos. La prueba más dura de la vida es tener la paciencia para esperar el momento adecuado. No esperes el momento adecuado. Siempre que estés esperando el momento adecuado es lo peor que puede pasar. El momento es ahora. Es el momento de hacer las cosas, es el momento de hacer tus proyectos, es el momento de ser feliz con lo poco que tenés. No esperes a ser feliz, a hacerte millonario. Empezá por lo poco que tenés, agradecé con lo que tenés, agradecé lo que te da la vida, agradecé la comida que tenés en tu mesa, agradecé si podés salir de viaje, agradecelo.
Eso es una bendición de la vida, una bendición que te envía Dios, y seguramente te va a llegar muchas cosas más, ¿sí? Dicen que la vida no gana quien se va, sino quien olvida. Eso lo dice Ricardo Arjona, es muy gracioso. Dicen que nos convertimos en lo que pensamos todo el día. Por eso es importante tener controlados nuestros pensamientos, no ser negativo y derrotista, ¿sí? De eso se basa la vida y la existencia. Primero aprende las reglas del juego y después juega mejor que nadie. Y por último voy a decir que para ser feliz en muchas ocasiones es necesario cerrar los ojos, la boca o hacerse el sordo. Así directamente nos evitamos problemas y tratamos de vivir un poco más alegres, ¿sí? Tener éxito no es que te envidien, es que te amen. Y las personas te aman porque te aman de corazón. Cuando vos realmente te haces querer, te aman de corazón, y ese es el proceso creativo, el proceso que produce el milagro que estás esperando en esta vida. Siempre sonríe, eso, nunca te olvides de sonreír. La vida, a pesar que no te dé en este momento satisfacciones, siempre, jamás te olvides de sonreír, jamás. Ese va a ser el éxito que te va a permitir ser feliz y tratar de salir adelante a como dé lugar, ¿sí? Y sigue proyectándote a futuro, sigue creando, sigue, como dice nuestro mentor Sergio Salvador. Él siempre dice lo mismo: aunque te sientas derrotado, levántate y sigue creando, crea, que en algún momento la vida te va a cambiar esa existencia por ahí borrosa que parece que nada saliera, pero el milagro creativo siempre llega. Así que estate siempre atento a las pequeñas pruebas, a las pequeñas cositas que te va dando los misterios de la vida. Sobre todo nuestro Dios Padre Todopoderoso, nuestro Dios Todo Creador, el Dios Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo. Y lo menciono porque yo creo mucho en él. Bueno, un abrazo, gente. Espero que les haya servido este mensaje de fe, este mensaje esperanzador, y que este domingo coman rico si es que ya han almorzado, o si ya están en media tarde, que merienden rico los que están del otro lado del mundo, ¿sí? En España, Inglaterra, Estados Unidos, donde estén. Y si ya estás cenando, feliz cena, pero disfrutá este domingo, ¿sí? Pasala bien, siempre con tu familia y con tus seres queridos. Abrazo grande a mi gente, la gente de Derrota la Crisis, Ángeles, a toda la gente que conozco de Derrota la Crisis, Dinerillo 24, toda esa gente divina, ¿sí? Sergio, toda esa gente que siempre está tirándonos mensajes esperanzadores. Un abrazo grande para todos ustedes y bendiciones, gente. Hasta el próximo domingo. Desde aquí, desde Mendoza, con un calor bárbaro, pero con una alegría enorme.